Bueno, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Meléndez y junto con mi compañero Alexandro Di Mauro, César Nava, Cristian Pineda y Rolando Fernández, en esta ocasión le hablaremos sobre arranque y protección de motores trifásicos. Los motores trifásicos son máquinas eléctricas que transforman la energía de corriente alterna en energía mecánica. Un sistema trifásico se refiere a tres tensiones alternas de la misma amplitud pero desfasadas a 120 grados entre sí. La primera fase la denominaremos fase A, que es la onda roja. La segunda fase será la fase B, que es la onda azul. La tercera fase es la onda verde, que se denomina fase C. Ellas están desfasadas. La fase B, la onda azul, está desfasada a 120 grados con respecto a la onda de la fase A. La fase C, que es la onda verde, está otros 120 grados desfasada con respecto a la primera, o sea, de un total de 240 grados de desfase. En las características de la onda tenemos el voltaje trifásico de 220 voltios. El cálculo de la tensión eficaz es con esta fórmula. La raíz cuadrada de 3 es un factor geométrico que sale de los 120 grados de desfase que hay con respecto al tiempo. El cálculo del valor pico va a ser la amplitud máxima que tengan nuestras ondas. Tenemos la frecuencia y ya con esos valores encontramos las ecuaciones matemáticas para el voltaje de la fase A, de la fase B y de la fase C. Como podemos observar, la fase B con un desfasaje de menos 120 grados y la fase C con un desfasaje de menos 240 grados. El comportamiento en el tiempo, bueno, con la fórmula del periodo, dividiendo uno sobre la frecuencia que estamos trabajando, tenemos que es 16,66 milisegundos, pero estamos trabajando con dos ciclos, entonces el doble, 33,33, y la suma de tres componentes en un sistema trifásico de tensiones perfecto es igual a 0. Ajá. Carga conectada en Y y carga conectada en delta. Si tratamos cada una de las fases como un circuito diferente, necesitaríamos dos cables para cada uno de ida y uno de retorno, sumando un total de 6 conductores. Esto sería económica y técnicamente imposible para transportar energías a largas distancias. Lo más recomendable para solucionar esto es que conectemos las bobinas juntas entre sí. Tenemos Para realizar estas interconexiones tenemos dos topologías existentes, que son en estrella o en triángulo. La elección de una u otra cambiará radicalmente el comportamiento de la corriente y el voltaje en el circuito. En la configuración en estrella, esta conexión unimos el final de cada una de las bobinas a un punto en común, que es llamado neutro. Y los puntos de inicio de las bobinas los dejamos al aire, o sea, ahí es donde conectaremos las líneas, como se muestra aquí en la imagen. Esta es la ilustración de cómo sería conectada nuestra carga en estrella en un motor trifásico. Para la carga conectada en delta, esta configuración es menos común para alimentar redes de distribución de baja tensión, pero muy habitual para redes de media tensión y transformador de aislamiento. ¿En qué consiste eso? En conectar las bobinas en serie y cerrar el circuito. Conectamos el final de la bobina 1 al principio de la bobina 2. El final de la bobina 2 lo conectamos al principio de la 3 y el final de la 3 al principio de la bobina 1, cerrando nuestro circuito, y tenemos tres conectores de tres cables donde salen las líneas. Y este es cómo se conectaría en un motor trifásico. Aquí, como podemos observar, la diferencia de la carga en delta con la carga conectada en estrella es que no contamos con un punto neutro. La corriente y voltaje de fase y de línea. Podemos observar en nuestro circuito que el conductor de línea está conectado directamente al principio de la bobina y no hay derivaciones en el flujo de la corriente, no hay nodos. Entonces, en consecuencia a eso, vemos que la corriente de línea es igual a la de la corriente de fase. Para el voltaje en estrella aquí la situación cambia.
La tensión del voltaje en línea se aplica en dos terminales, en este caso en la línea, por ejemplo en la línea 1 y línea 2. Este, mediante un factor vectorial no aritmético, se demuestra que la tensión de línea va a ser mayor a la tensión de fase. Y tenemos un factor de relación que es la raíz cuadrada de 3. Tenemos que, siendo el voltaje de línea igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase. Despejando tenemos esta expresión. Tenemos la corriente del delta. Aquí la corriente llega a un vértice del triángulo, a un nodo, y se divide entre dos ramas. Aplicando la ley de Kirchhoff vectorial, la corriente de línea es la suma vectorial de las dos corrientes que transcurren en el nodo. Aquí también tenemos el factor de la raíz cuadrada de 3 y nos queda que la corriente de línea va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por la corriente de fase y obtenemos nuestra expresión. En el voltaje delta, tal y como se observa, ¿verdad? La impedancia está conectada directamente a los conductores, a nuestras dos líneas. Por lo tanto, el voltaje que verá la carga va a ser igual a el voltaje de la línea. Voltaje de fase igual al voltaje de línea. Lo dejo con mi compañero. Buenos días, mi nombre es César y hoy les vengo a exponer acerca de los elementos de protección y conexión. Ok, como primer elemento vamos a hablar acerca del contactor. Okay. ¿Qué es? Es un interruptor electromecánico de maniobra. Su propósito es abrir o cerrar circuitos de alta potencia, de alta corriente, siendo controlado de forma segura mediante el uso de un circuito secundario. Es decir, el operador no va a activar o desactivar directamente el contactor, sino que lo va a activar desde un centro de control, por poner un ejemplo, la activación del contactor. ¿Cómo funciona? Okay. Él funciona mediante el uso de una bobina. Al enviarle un pequeño voltaje a la bobina, esta va a convertirse en un electroimán y va a generar un campo magnético, lo cual va a atraer unas láminas, una pieza metálica móvil que va a cerrar el circuito. Cuando tenemos el circuito cerrado, ¿verdad? Este también manda por los contactos auxiliares una señal. Esta señal mayormente se usa para indicar que el contactor encendió o está encendido, está trabajando de manera adecuada. Cuando se corta la corriente en la bobina, pues el electroimán ya no genera el campo magnético, lo cual hace que un resorte devuelva las piezas metálicas que antes generaron el contacto para cerrar el circuito, las devuelva a su lugar inicial. ¿Qué va a hacer esto? Corta la energía y bueno, deja a la carga sin energía. Algunas de sus partes son su bobina, que es el electroimán, el núcleo fijo, los contactos principales de fuerza, que es donde se conectan las líneas de alta potencia, los terminales de mando, que son los que le indican al contactor cuándo activarse, cuándo cerrar el circuito y cuándo abrirlo. Los contactos auxiliares, que son los que él permite para indicar que él está activado, el resorte de retorno y la cámara de extinción de arco. Algunas de sus principales aplicaciones son en arranques de motores, ya sea de bombas de agua grandes o ventiladores industriales para galpones. Iluminación en gran escala para estadios o bien sea también para galpones que necesiten muchísima luz, lo cual consume muchísima corriente, y para controles de temperatura. En este caso, para la resistencia de los hornos industriales, ya que como estas se calientan mucho, consumen demasiada energía. Como segundo elemento voy a hablar del relé térmico. Este es un dispositivo
de protección electromecánica de acción retardada. ¿Qué significa esto? Que su función es vigilar la corriente de un circuito. O sea, dependiendo de la corriente, él va a tener una acción u otra. Lo usamos mayormente para controlar las corrientes y cuando exista una sobrecarga prolongada o una pérdida de alguna fase, se va a activar y va a cortar flujo de energía. ¿Cómo funciona? Okay. La corriente pasa por el relé y por unas resistencias que están dentro de él mismo. Esta resistencia se calienta, lo cual a su vez calienta unas láminas, las láminas bimetálicas. Esto lo que hace es que si el motor se traba o empieza a consumir demasiada energía, las láminas, como están hechas de unos metales especiales, ellas mediante la aplicación de una corriente, lo cual genera calor mediante tenga más calor o menos calor, ellas van a cambiar su forma. Entonces, cuando sucede que el motor se traba o hay una pérdida de alguna fase, pasa muchísima corriente, la resistencia se calienta muchísimo, las láminas bimetálicas se abren, o sea, se expanden. Al expandirse y abrirse, pues el contactor apaga todo el sistema, lo cual normalmente estos dos componentes, el contactor y el relé térmico, están conectados juntos. Cuando este dispositivo se abre, le corta la energía al contactor, entonces apaga todo el sistema. Algunas de sus partes son, como ya la mencioné, la lámina bimetálica, contactos auxiliares de disparo, botón de test, el dial de ajuste, que es el que indica a cuánta corriente quiero que él se active. Si es a 10 amperios, a 15 amperios, dependiendo de lo que yo quiera que él se active. Los terminales de potencia y el botón de test. Botón de test y reset son para verificar que el dispositivo esté en óptimas condiciones. La protección contra algunas de las aplicaciones son protección de sobrecarga, motores de bombas y compresores, para protección contra pérdida de fase en instalaciones trifásicas y como prevención de sobrecalentamiento en maquinaria industrial. Que no sea de sangre, más poderoso de magneto térmico o termomagnético. Lo primero principal es saber que es un dispositivo de protección electromecánico capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando supera ciertos valores máximos, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza? Su función principal es proteger los cables e instalaciones eléctricas y los equipos conectados contra daños severos causados por anomalías del flujo eléctrico. Tenemos dos casos, que serían en la sobrecarga, que es cuando se conecta demasiados aparatos a la vez y la corriente supera por poco el valor límite del cable, calentándolo gradualmente, cortocircuito. Cuando se conecta directo, accidental, entre la fase y el neutro, disparando la corriente a valores miles de veces superiores en milisegundos. ¿Cómo funciona? Este funciona bajo dos principios físicos distintos que actúan de forma independiente pero complementaria, que sería el funcionamiento térmico y el funcionamiento magnético, ¿verdad? El funcionamiento térmico, todas las corrientes del circuito pasan a través de una lámina. Esta lámina está ligeramente, esta corriente, al ser ligeramente superior, por ejemplo, a un motor arrastrando una carga, ¿verdad? El biometal comienza a calentarse debido a los efectos de Joule. Cuando el metal se dilata rápidamente, la lámina comienza a curvarse. Esto al curvarse lo suficiente empuja mecánicamente un pestillo del mecanismo del disparo, liberando los resortes que abren los contactores, que abren
los contactos y cortocircuitando la energía, ¿verdad? Funcionamiento magnético. La corriente pasa a través de una bobina. En condiciones nominales, el campo magnético generado por la corriente no es lo suficientemente fuerte para vencer el resorte del núcleo de hierro. Al ocurrir un cortocircuito, la corriente se eleva drásticamente. Al elevarse drásticamente, esto genera un campo magnético masivo y violento. En la bobina, este campo magnético empuja el núcleo de hierro como un pistón. Cuando golpea directamente el mecanismo de disparo, abriendo los contactos de manera inmediata. Vamos a ver sobre las partes que lo componen. Abriendo un interruptor electromecánico comercial, vamos a encontrar una palanca de maniobra, mecanismos de disparo, contactos fijos y móviles, láminas bimetálicas, electroimán y cámaras de extinción de armas, ¿verdad? La palanca de maniobra es aquella que se utiliza para conectar o desconectar el circuito manualmente y muestra visualmente el interruptor que se ha disparado cuando se dispara. El mecanismo de disparo es un conjunto de resortes de placas internas que abren los contactos de forma ultra rápida cuando se activa una protección. El mecanismo contacto fijo y móvil. Los puntos de platino o aleaciones de plata se unen y separan permitiendo colocar el paso cortar el paso de la corriente. Cadenas geométricas son dos metales con diferentes coeficientes de dilatación térmica. Soldados entre sí. El encargado de detectar la sobrecarga, que ya lo habíamos comentado anteriormente. El electroimán es la bobina, con un solenoide con un núcleo móvil de hierro en su interior. Es el encargado de detectar el cortocircuito. El electroimán o cámaras de extinción de aire es una serie de placas metálicas paralelas diseñadas para estirar, enfriar y extinguir instantáneamente el arco eléctrico, o sea, las chispas, que generan el aire de las separaciones de los contactos de baja carga. Los tipos de arranque de los motores son en realidad 7, pero principalmente si utilizamos 4 tipos en lo que es en la actualidad, y a continuación les hablaremos de ellos. El primero es el arranque directo, el cual, como su nombre lo dice, se caracteriza por tener el motor, cada una de las fases, conectarlas directamente a la línea. Aquí por lo menos vemos que F1 son unos fusibles, KM es un relé y Q estos son los conectores que van directamente a las líneas. Ellos, al conectarlo, el motor se encuentra directamente energizado por la línea, y esto lo que hace es que, bueno, tengamos un arranque directo, como su nombre lo dice, el cual dicta porque al conectar el motor, el eje que estaba en estático, él necesita una gran torque, un par, para comenzar a moverse, y como ese eje está estático, la fuerza para el torque es mayor, es bastante, y por eso es que el motor consume bastante corriente, y por eso es que en los arranques de los motores trifásicos vemos que el pico de corriente siempre es en el arranque, el cual muchas veces llega a tener puede tener 5, 9 o 10 veces la corriente nominal.
lo cual es bastante. Aquí vemos en las curvas que hay en el par y corriente. Aquí vemos la línea que está mayor es la corriente. Vemos que a medida que la velocidad del motor va aumentando, la corriente va disminuyendo porque no es lo mismo el torque que se tiene que ejercer en un eje estático a un eje que ya se está moviendo. Eh, bueno, aquí vemos el par que se ejerce. Al principio hay dos par, por así decirlo. Un par que es el que hace que necesita que la corriente, que el eje se mueva en una dirección, y a su vez hay otro que es el que como que detiene a al, como que detiene al eje. Y bueno, aquí ya vemos que cuando la curva de estos dos pares se encuentran, aquí es en donde se le conoce normalmente como corriente nominal. El arranque estrella triángulo, este se caracteriza por, aquí lo vemos en dos etapas y una de transición, en la cual la etapa uno, al iniciar el motor comienza en una conexión estrella. ¿Por qué? ¿Qué nos facilita esto? La corriente en la conexión en estrella hace que la corriente del motor a la hora de arrancar se disminuya al 33% como vemos aquí. Esto lo que hace es que al necesitar menor corriente para arrancar, el motor no se, no se sobrefuerce tanto, no hay tanta la caída de tensión y entonces el motor sufre menos. Luego hay una etapa de transición temporizada, la cual dependiendo de los casos, hay veces donde son 5, 10, 15, puede ser 7 segundos, puede ser 10 normalmente, en la que durante esta etapa eh, se activa con un relé temporizador en el que nos va a dictar para que comience la etapa 2, que esta es la conexión en triángulo. Y bueno, esto lo que hace es que el motor recibe el 100% de la tensión de la red y entrega el par y la corriente nominal. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos este tipo de conexiones raros y todo eso? Por así decirlo vulgarmente, aquí como vamos a ver en las gráficas del par y corriente, si vemos la que es continua, la línea continua, este sería la corriente en acoplamiento delta, como vemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? En delta, la corriente es mayor a lo que sería en el acople de estrella. Por eso aprovechamos un tiempo mientras el motor está arrancando, arrancamos en acople estrella para que se necesite menos tensión, menos corriente, perdón, y luego en la etapa de transición cambiamos a un acoplamiento en delta, el cual vemos que ahí la corriente vuelve a subir y ahí podemos aplicar lo que es la corriente nominal. Lo mismo pasa a la hora de los pares, lo que es el torque. El torque en la conexión estrella es mucho menor, pero hacemos ese cambio a delta para que al final el motor nos entregue toda la fuerza necesaria y las corrientes y todo nominal que necesitemos para su funcionamiento. Buenas, mi nombre es Rolando Fernández y hoy vengo a explicar sobre tanto el arranque suave para motores de inducción como el arranque mediante variador de frecuencia. En primera instancia estaría el arranque suave. ¿Por qué utilizamos un arranque suave? Normalmente, en arranque directo, los motores de inducción tienden a llegar a corrientes muy por encima de la nominal, o sea, 7 a 9 veces aproximadamente. ¿Qué significa esto? Un estrés mecánico y un estrés eléctrico para el motor como tal. No es para mantenerlo en el tiempo, no es factible en motores relativamente grandes. El arranque directo se usa quizás en motores pequeños, pero dependiendo de la aplicación requiere ciertos tipos de arranques. En este caso, yo aplicaré sobre la parte del arranque suave. El arranque suave consiste en reducir esa corriente de arranque a por menor de la nominal y subirla gradualmente. A eso se refiere con arranque suave como tal.
Esto con el fin de eliminar ese estrés mecánico en el motor. ¿Cómo se logra esto? Mediante una conexión de unos tiristores, unos SCR en antiparalelo. En este caso está conectado en una red trifásica, un motor de inducción trifásico. Y para cada línea hay un par de tiristores en antiparalelo con el fin de ajustar un ángulo de disparo tanto para el semiciclo negativo como el semiciclo positivo de la señal y poder así controlar el voltaje efectivo del motor. Esto con el fin de ir, este, que no arranque con toda la tensión y toda la corriente nominal del motor. Esto es en la parte del arranque. Luego, después del arranque, aquí podemos ver una gráfica sobre cómo es la fase del arranque. Luego de la parte del arranque, él entra con un contractor al bypass, a un bypass que lo que hace es directamente mandarle la señal total, toda la señal completa del circuito, de la red, perdón, con el fin de que trabaje a su corriente nominal el motor. Y luego, si se quiere utilizar para una parada controlada, también es posible utilizarlo con los mismos SCR. Volviendo a activar la red de los SCR e ir gradualmente reduciendo el voltaje. O sea, la parte del arranque suave funciona principalmente tanto para el arranque, o sea, él está activo solamente en el arranque, como en la parada. Y eso sirve para que sea más manejable para el motor, el, tanto el arranque como la parada. Luego tenemos el variador de frecuencia, o BFD. En este caso podemos ver un esquema sencillo sobre cómo está constituido un variador de frecuencia y cómo funciona. Aquí podemos ver que tenemos la red trifásica, en este caso puede ser trifásica o monofásica. Esta va a ir a un puente de diodos podría ser mismamente, rectificador de AC a DC. Luego iría a un bus DC que sería una red de filtraje para filtrar esa red DC en bruto y mandarla a una DC mucho más limpia y luego a la parte de inversión de la corriente. Vamos a verlo más a detalle. Aquí podemos ver el puente rectificador de diodos. Aquí le podemos mandar las tres señales, ya sea de nuevo trifásica o monofásica, a un puente rectificador, el cual te va a mandar estas tres señales de línea a un DC en bruto. Va a ser la suma de las señales y va a dar como cercano a un DC. Sin embargo, podemos ver que se aprecian bastante rizo en la señal. Luego esta tiene que ir a la red de filtraje, en la que mediante capacitores o una red boost se puede regular para que sea mucho más constante la señal DC. ¿Para qué queremos una señal DC? Para la parte de la inversión. Esto se utiliza mediante transistores IGBT, controlados por un módulo que lo que hace es modular dependiendo de la señal. En este caso la senoidal, podemos ver que mientras más elevada sea, la modulación del pulso es mucho más grande. Podemos ir variando tanto la distancia entre los pulsos como la duración del mismo pulso, con el fin de asemejarse a la señal senoidal. Mientras mayor cantidad de pulsos haya, pues más semejante sería. Y en este caso se utilizan unos transistores IGBT para lograr hacer esto. Y que en este caso, como trifásico, se utilizan 6 transistores IGBT, en los que van a estar dos trabajando al unísono en cada modulación. Esto con el fin de poder asemejarse a la señal senoidal. Sin embargo, esta puede, ya que estamos controlando las corrientes de compuerta de todos los transistores IGBT por separado, podemos controlarlas de modo que aumentar o disminuir la frecuencia de los anchos de pulso y por lo tanto aumentar o disminuir la frecuencia de nuestra señal senoidal como tal. Y ese sería el principio de funcionamiento de nuestra señal senoidal. Aquí podemos ver un poco una
matriz de características sobre tanto el arranque suave como el variador de frecuencia. Por aquí ponme, por ejemplo, el propósito del principal del arranque suave es limitar la corriente de arranque y proteger la mecánica. Ese es como su fin. Mientras que el variador de frecuencia ya no solo te sirve para el arranque, sino que te sirve para a la hora de metodología de trabajo. Hay maquinaria, hay dispositivos que necesitan redes que no sean, pueden ser de 50 o 60 Hz. Si nosotros tenemos una máquina que utiliza 50 Hz, que sea europea, en este caso normalmente se pasa, necesitaríamos obligatoriamente un control mediante variador de frecuencia. El control de frecuencia, pues obviamente en el arranque suave no tiene que ser fijo solamente. Están diseñados para que trabajen a una frecuencia particular. Mientras que en el variador de frecuencia se puede utilizar otra. Perfil de operación. El arranque suave, trabaja solamente en el arranque como en la parada. O sea, la parte de los SCRs, que es para limitar esa corriente nominal, está funcional solamente en el arranque y en la parada. El variador de frecuencia puede estar activo el 100% del tiempo. Está activo el 100% del tiempo. ¿Qué sucede con un arranque suave? Un arranque suave, al ser un circuito extremadamente sencillo, pues obviamente el costo, tanto de espacio como de dinero, pues es mucho menor que un variador de frecuencia, o quizás el delta estrella también es económico, pero este ocupa mucho más espacio en una central, capaz es más cómodo utilizar un arranque suave en estos casos. Y bueno, para el reemplazo, pues normalmente es muy común utilizar un arranque suave quizás en vez de un arranque estrella triángulo. Pero el variador de frecuencia no es reemplazable tanto como el arrancador suave, pues. Y este es casi que él puede ser reemplazar un arranque suave, pero un arranque suave no puede reemplazar obviamente un variador de frecuencia como tal. Así que eso sería todo.